El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse. ¿Se acuerdan que hace 8 días el Evangelio trataba de el envío? Nos envía a anunciar el Evangelio, la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia es de que Dios quiere que todos que nos salvemos. Quiere que encontremos la salvación, la salvación. Quiere que encontremos el reino de los cielos. Nosotros no podemos ser evangelizadores si no conocemos qué sentido tiene el reino de los cielos, la vida eterna. Tenemos que primero experimentarlos. Y el Evangelio de San Lucas nos muestra lo que es el reino de los cielos, lo que nos muestra un panorama de lo que es la vida eterna o cómo ganarnos la vida eterna. Y vemos con un hombre que es doctor de la ley, o sea, una persona bien, pero bien preparada. Y pone a prueba a nuestro Señor Jesucristo. Ahí viene una palabra de ponerlo a prueba. A Jesucristo siempre lo estaban poniendo a prueba porque pues querían ver en qué se contradecía, en qué errores podría caer para supuestamente desenmascararlo y decir que es un impostor. Pero nuestro Señor Jesucristo contesta de una manera que no solamente aclarar las dudas de que Él es el Hijo de Dios, sino también enseñándonos. No solamente aclara las dudas de las personas, sino también que nos enseña el camino de nuestra salvación. Por eso, si tienes dudas
o dudas de la existencia de Dios, la mejor forma es tener relación con Él mismo. ¿Dudas que Dios existe? Acércate a la palabra de Dios. Bien, es por eso que el doctor de la ley le pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Para qué? Para ganarme el reino de los cielos. Y Jesucristo le contesta por eso. ¿Qué lees en las Sagradas Escrituras? ¿Qué dice la ley? ¿Qué contestó el doctor de la ley? ¿Amarás a Dios? A ver, amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. ¿Qué ya nos está diciendo así? Ahí nos está diciendo que Dios nuestro Señor nos dotó de una capacidad racional, nos dio una capacidad de amar, voluntad, nos dio fuerzas, ¿va? Y nos dio realmente el ser. Con todo tu ser, dice el texto. Ahí hay que meternos un poquito de filosofía. ¿Qué es lo que te hace ser a ti y no otra cosa o otra persona? Y lo que nos hace ser es de lo que nosotros somos con relación a lo que Dios ha hecho de nosotros. Dios nos dio el ser. Por eso nos habla de que somos imagen y semejanza de Dios. Somos personas, con respecto al ser personas. ¿Cómo te das cuenta entonces que tú eres persona? Persona significa que tienes dignidad y que tienes capacidad de libertad. Pero ¿cómo descubres que tienes esa libertad y cómo descubres que tienes esa dignidad? Por eso el doctor de la ley pues contesta, después de decir que amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu alma, con todo tu ser, dice, y el semejante a este es amar a tu prójimo. O sea que el doctor de la ley sabía que si uno se descubre como persona desde el otro. Desde el otro. Yo reconozco mis derechos cuando hago valer los derechos del otro, de la otra persona. Y es por eso que vemos que el tema no termina aquí, porque eso Jesús ya le dijo, pon en práctica eso y te harás heredero, nada más eso. ¿Qué quiere decir esto? Que no es tanto esfuerzo el ganarnos el reino de los cielos porque somos hijos de Dios. No lo hacemos por méritos propios ni con nuestras propias fuerzas, sino por el simple hecho de que somos hijos de Dios, y un hijo de Dios se comporta como tal, como hijo de Dios. Entonces, ¿es difícil ganarse el reino de los cielos? No. Nosotros lo hacemos difícil, porque ahí no termina. La pregunta es, ¿y quién es mi prójimo? Esa es la gran incógnita. Ese es el problema. ¿Quién es mi prójimo? Ese es el problema. Por eso Jesús propone una parábola de un hombre que va bajando, ¿va? Y lo asaltan. Lo asaltan. ¿Sí escucharon bien, verdad? Ese fragmento. ¿De dónde venía el hombre? ¿De Jerusalén a dónde? Jericó. Entre esos dos lugares hay un desierto. Y en ese desierto vivían los que se dedicaban a lo amante de lo ajeno. O sea, propone una parábola desde la realidad nuestro Señor Jesucristo. Es como las personas que trabajan en Polanco y de regreso tienen de Polanco a San Esteban, pues hay un trayecto. Y en ese trayecto hay un punto donde asaltan, ¿no?
que podría ser más o menos ¿por dónde? Ahora resulta, ¿verdad? ¿Dónde por lo regular se suben a saltar en las combis? ¿En qué tramo? Muy bien. Ya ven que sí existe esa realidad. En ese tiempo existía esa realidad. Ahora bien, por eso lo dejaron medio muerto. Y menciona que pasó un levita. ¿Quién es un levita? Los expertos de la ley. Y pasó un sacerdote y no le hicieron. Aquí Jesucristo propone esto para que no caigamos en un anacronismo. ¿Qué significa la palabra anacronismo? Anacronismo no significa no juzgar el pasado con nuestro presente. Así lo podríamos aplicar. No juzgar el pasado con el presente. Porque a veces nosotros, bueno, ustedes a lo mejor todavía no lo dicen, pero muchos de nosotros los adultos lo mencionamos en algún momento, ¿verdad? Que le decíamos a nuestros abuelos cuando nos regañaban: ay abuelo, ay abuela, ya no estamos en tus tiempos. Ya ven que sí, a veces caemos en esas cosas. Juzgamos el pasado con el presente. Y Jesucristo no quiere que solamente juzguemos el pasado con el presente, sino que aprendamos del pasado, de los problemas que se han estado originando y se han hecho cada vez más grandes. Pasó un sacerdote y no lo peló, o no le hizo caso, mejor dicho. Pasó un levita y no le hizo caso. ¿Pero por qué? Porque ellos querían cumplir con la ley, porque cumplir con la ley representaba que eran hijos de Dios. No sé si me estoy dando a entender. ¿Qué decía el sacerdote? No, es que si te atiendo, pues tengo que cumplir primero con Dios. Y pasa un levita, dice: no te puedo tocar porque en la ley dice que si te toco, voy a quedar impuro. Entonces voy a perder el reino de los cielos. Sino lo que quiere Jesucristo es de que no juzguemos a esas personas, sino que les enseñemos a esas personas qué es ir más allá, tanto al sacerdote como al levita. Y que descubramos quién es nuestro prójimo, porque ese es el problema. El problema no solamente que planteó este hombre de quién es el prójimo, sino es realmente el eterno problema que tenemos también hoy en la actualidad. ¿Cierto o no? La humanidad está dividida, no nos vemos como prójimos. Desde que nos dicen que estamos divididos entre chairos y fifís, eso ya es una división. Eso ya no nos hace ver como hermanos, no nos hace ver como prójimo. Hoy en día también lo que está en tendencia, lo de gentrificación, no nos hace ver como hermanos. Hay otras formas y hay otras situaciones, realidades que les compete regular esto, pero no es violentarnos, no es atentar contra las personas, sino enseñar a las personas que somos prójimos. Ahora, ¿quién es el que realmente nos enseña quién es el prójimo? Un samaritano. Jesucristo se ejemplifica como un samaritano porque el pueblo de Dios estaba dividido. En el año 277 se dividió el pueblo de Israel entre el reino del norte y el reino del sur. Y el reino del norte entraron los asirios y los invadieron, los derrotaron. Entonces hubo un sincretismo y una mezcla de razas. Los judíos se casaron con las sirias, ¿va? Y pues lógicamente pues empezaron a abandonar costumbres judías y adoptaron religiones de los sirios. Y es por eso que los del sur decían:
¿saben qué? Ustedes se mezclaron con esas mujeres pecadoras, se mezclaron con esa religión, entonces ustedes ya no son nuestro prójimo. Por eso, nuestro prójimo, ¿quién es? Los que vemos y los que no vemos, pero sabemos que están ahí. Y también los que la están pasando muy mal, a ellos hay que tener que atender. Por eso Jesucristo se pone en lugar de samaritano, porque él iba pasando por todos los pueblos, judíos y no judíos, y atendía a los enfermos. Un claro ejemplo, había 10 leprosos. De esos 10 leprosos que fueron curados, solamente regresó uno. Y ese uno no era judío, era un samaritano, dice el texto. Entonces Jesús nos enseña que nuestro prójimo, ¿quién es? Todos. Hasta los que no piensan como nosotros. Y a ellos hay que atenderlos. Ya no más un mundo dividido. Porque un mundo dividido lo que está causando es caos, guerras, conflictos, indiferencia ante el dolor y el sufrimiento humano. Ahora lo podemos aplicar desde nuestra familia. A veces tenemos nuestro prójimo al lado y no lo estamos atendiendo. ¿Cuáles son las necesidades de tu esposo, de tu esposa? Hay personas que se quejan de la esposa que porque no son atendidos. Hay esposos que se quejan de la esposa. Pero a veces los esposos ni siquiera acompañan a las esposas, por ejemplo, al ginecólogo, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando con mi esposa? ¿Por qué ese carácter tan feo si así no era cuando éramos novios o los primeros años de matrimonio? ¿Hay cambios? A ver, hombres, ¿hay cambios qué? Porque lo ven en TikTok. Pero lo han escuchado de un ginecólogo que te diga de lo que realmente tiene tu esposa. ¿Cuáles son las necesidades, por ejemplo, esposas de tu esposo? A ver, esposas, ¿cuáles son sus necesidades? ¿Qué es lo que hay en la mente y en el corazón de tu esposo? Porque podría tener una mente, pues, herida o un corazón herido. ¿Sabes cuáles son? Para curar realmente las heridas. ¿Conoces cuáles son las necesidades de tus hijos para realmente atenderlos? Y nuestro Señor Jesucristo pone algo también muy interesante. Le da a una persona por cuidarla. ¿Cuánto le dio? 2. Son el sueldo de 2 días. Oye, ¿tú le cobrarías a tu esposa por cuidarlo? Pero más sin embargo Dios te lo recompensa por cuidar a tu esposa y por cuidar a tus hijos. Dios te lo recompensa. Porque el casero bien pudo haber dicho, no, así como tú le estás haciendo un bien sin esperar nada a cambio, no me pagues, yo lo cuido. Con mucho gusto, inclusive a lo mejor lo hemos experimentado en algún momento, pero Dios siempre recompensa. Pues vayamos y apliquémoslo, empezando con nuestra familia, porque nuestras familias podrían estar divididas. Y a veces en nuestras familias no nos atendemos como prójimo, porque decimos, piensas distinto a mí, o tienes otras ideas, y no, ya sabes qué, yo ya no te veo ni como hermano, ni como hermana. Hay que buscar siempre la unidad y ver cuáles son nuestras necesidades. Que Dios nuestro Señor, pues, nos dé esa fuerza. Que Dios nuestro Señor también nos siga enviando su infinito amor para fortalecer nuestra voluntad que Él mismo nos dio. Que Dios nuestro Señor nos siga iluminando
para clarificar nuestras mentes, para poder amar, no solamente con el corazón, sino también con la mente. ¿Por qué amo? ¿Para qué amo? Porque no somos títeres. A veces no racionalizamos también nuestro amor. Por eso hay muchas personas que se avientan como el borras, ¿no? Y es por eso que, porque no pensamos las cosas, caemos en muchas infidelidades de las cuales no nos damos cuenta de las consecuencias o de las consecuencias que podríamos estar viviendo. Así es que, hermanos, nosotros descubramos ese infinito amor de Dios que nos dio el ser. Y por eso, con ese mismo amor, amamos. Así es que, ¿cómo tenemos que amar a nuestro prójimo? La respuesta entonces correcta es, ¿cómo amar a nuestro prójimo? ¿O cómo tenemos que amar a nuestro prójimo? Con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, porque ese es el amor de Dios y el amor que le tenemos a Dios, y Dios nos envía al prójimo para que descubramos cuál es nuestro verdadero ser y nuestra esencia de ser hijos de Dios. Que así sea.